Hey gente, como forma de introducción debemos de plantearnos millones de preguntas ante un tema que está siendo bastante serio en la actualidad, en ciertas zonas de México y por qué no también decirlo de todo el mundo. ¿Qué son los fenómenos naturales? Según información en la web, los fenómenos naturales son cambios que se producen en toda la naturaleza que nos rodea, pero ciertos cambios no requieren de intervención humana para ser realizados. Estos fenómenos naturales traen consigo ciertas ventajas a nosotros los campesinos en ciertas zonas de todo México, ya que pueden traer consigo bastante lluvia, lo cual favorece a los cultivos mexicanos. Pero en ciertas ocasiones y también en ciertas zonas de nuestro país pueden traer consigo heladas, bastante lluvia que provoquen inundaciones y, por qué no, hasta huracanes. Es por ello que a continuación en nuestra presentación mis compañeros harán mención de cuáles son los fenómenos naturales a los cuales estamos expuestos como seres humanos, también informando sus riesgos y algunas ciertas imágenes. Sin más preámbulo, Soy Rodolfo vamos para Hernández ello. Juárez. El tema que expondré son desastres naturales causados en el interior de la Tierra. Estos desastres se forman por debajo de la corteza terrestre, los cuales son sismos, erupción volcánica y maremotos. Empezamos con la explicación de desastres naturales generados en el interior de la Tierra. Se definen como fenómenos naturales que causan desastres de carácter geológico, en los cuales se incluyen terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. A continuación explicaremos cómo es que suceden esos fenómenos. Iniciamos primero con el temblor o sismo. Estos son movimientos del suelo provocados por las oscilaciones de las placas tectónicas. Al suceder esto, lo que sucede es que se libera una gran fuerza, la cual sacude la corteza terrestre. El alunamiento o maremoto se define como la agitación violenta de aguas del mar a consecuencia de una sacudida en el fondo que a veces se propaga hasta las costas, dando lugar a inundaciones. Es decir, que sucede lo mismo con un temblor o sismo, solamente que el movimiento que se desprende viene siendo desde el fondo del océano. En las erupciones volcánicas, es una abertura o ruptura en la superficie de la corteza terrestre que permite que la magma caliente, cenizas y gases al escapar debajo de la superficie. Se deriva de su nombre de la isla de vulcanizado en las costas de Sicilia, que a su vez lleva el nombre de Vulcanolagia, el dios romano del fuego. Todos estos fenómenos afectan a la industria. ¿De qué manera? La primera manera que afecta a la industria es de la manera económica, ya que varía algo entre las industrias manufactureras o de comercio, en los proveedores de servicios. 2. También afecta de manera estructural a las empresas, así como sus territorios, ya que quedan afectados después de esos fenómenos. Y la tercera afectación sería tanto en su desempeño, ya que se tiene que verificar las estructuras que estén de manera óptima para poder laborar dentro de ellas. Mi nombre es Melina Guadalupe Herrera Claseca y yo les hablaré sobre los desastres generados en la superficie de la Tierra, los cuales se originan en la corteza y el manto superior terrestre. Además son conocidos como cambios físicos generados por el tiempo en el relieve, causando de esta manera desgastes y erosiones en el terreno, en donde encontraremos fenómenos que se presentarán a continuación. Desastres generados en la superficie de la Tierra. Deslizamiento de tierra. Suceden como resultado de cambios repentinos o graduales de la composición, estructura, hidrología o vegetación de un terreno inclinado. Un corrimiento de tierra es el desplazamiento de una masa grande de tierra que se desprende por una vertiente o ladera, precipitándose por ella. Avalancha o alud. Es el desplazamiento de una capa de nieve que puede arrastrar árboles. Las avalanchas desastrosas se producen cuando enormes capas de nieve se desprenden de la ladera de la montaña y se rompen como vidrio roto conforme se precipitan colina abajo.
Las avalanchas son más comunes durante y tras las 24 horas siguientes a las tormentas que descargan 30 centímetros o más de nieve fresca. Aluvión. Es un río de barro originado tras una fuerte lluvia o deshielo que ocasionan inundaciones o también como resultado de un terremoto o erupción volcánica. El aluvión es material detrítico transportado y depositado por una corriente de agua. Puede estar compuesto por arena, grava, arcilla o limo. Derrumbe. Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad o la destrucción de una estructura construida por el hombre. También es conocido como la destrucción, hundimiento o caída de una cosa que está levantada o en equilibrio, especialmente un edificio u construcción. Un derrumbe, ¿cómo influye en la industria? Bueno, tenemos causas humanas, que es excavación de la pendiente o ladera, deforestación, riego, minería, vibración artificial, fuga de agua de la residencia o filtraciones en el terreno por pozos sépticos. También dentro de estas causas encontramos lo que son las actividades humanas que son base para que pueda existir una industria o una fábrica. Pueden ser actividades como son los riesgos, las deforestaciones, que en ocasiones esto produce que haya derrumbes. De igual manera, tenemos que los derrumbes pueden ocurrir en donde se encuentran fábricas o instalaciones parecidas a estas, lo que provoca que éstas cierren y no haya empleo. Es aquí en donde debemos observar que las actividades humanas afectan al medio ambiente, haciendo uso excesivo de los recursos naturales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Díaz Gordian y yo les hablaré acerca de los desastres causados por los fenómenos meteorológicos e hidrológicos. Y es que conocer acerca de este tema es muy importante para toda la ciudad, ya que estos llegan a ser muy peligrosos a veces, que incluso llegan a afectar drásticamente a lo que son los sectores económicos y sociales, primarios, secundarios y terciarios. Y más adelante se hablará más acerca de este tema. Sección 3. Desastres causados por fenómenos meteorológicos e hidrológicos. Los peligros naturales ocurren en escalas temporales y geográficas diferentes, y cada uno de ellos es a su manera único. Los tornados y las crecidas repentinas son fenómenos violentos de corta duración que afectan a extensiones relativamente pequeñas. Otros, como las sequías, evolucionan lentamente, aunque pueden afectar a buena parte de un continente y a poblaciones enteras durante meses o incluso años. Otros más de ellos son las inundaciones, las cuales son invasiones lentas o violentas de aguas de río, lagunas o lagos debido a fuertes precipitaciones lluviales o rupturas de embalses causados daños considerables. Las heladas son descensos de la temperatura ambiente, niveles inferiores a punto de congelación del agua. Las granizadas son precipitaciones de granizo. Este fenómeno sucede cuando la lluvia desciende congelada de las nubes. Los ciclones tropicales son violentas y peligrosas perturbaciones atmosféricas cuyos vientos pueden alcanzar velocidades que van desde 50 a 250 km por hora. Y por último los huracanes, que son un sistema de tormentas caracterizados por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia. Y por último tenemos cómo influye en la industria. Entre los principales riesgos y amenazas a las empresas e industrias se encuentran los huracanes y ciclones. Un ejemplo de ello son las inundaciones, ya que son diferentes las situaciones que pueden ocasionar una inundación en las empresas, especialmente si su actividad es de tipo industrial. Estas pueden desencadenar daños graves en las instalaciones y en las personas, bien sea por amenazas externas como desbordamientos de ríos o represas, o por amenazas internas como taponamiento o rompimiento de tuberías. Nayela Aguilar Hernández, y por último les hablaré sobre los desastres naturales biológicos. Estos son provocados por alguna circunstancia especial dentro del reino animal y que de alguna u otra forma afectan a la humanidad y al medio ambiente. En pleno siglo XXI, este es uno de los desastres que han impactado bastante en la actualidad. El planeta, al igual que el ser humano,
vive un proceso de evolución, movimiento y transformación permanente. A lo largo de su existencia ha sido testigo de diferentes desastres, tanto de tipo natural como aquellos provocados por el humano, que han puesto en peligro a las diferentes formas de vida que lo habitan. Los desastres naturales biológicos es uno de ellos. ¿Qué son los desastres naturales biológicos? Son los que afectan directamente a la población en forma de pestes, epidemias y pandemias. En ellos están involucradas bacterias, virus y parásitos que afectan a enfermedades de difícil control y de algún otro modo afectan al ambiente y a la humanidad. Entre ellos están plagas, epidemias, pandemias, pestes e infecciones. La plaga se conoce como la irrupción súbita y multitudinaria de insectos, animales u otros organismos de una misma especie que provoca diversos tipos de perjuicios. Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente de una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Si el brote afecta a regiones geográficas externas, por ejemplo, varios continentes, se cataloga como pandemia, tal como es el caso del VIH o la pandemia SARS-CoV-2. Pestes es la enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortalidad entre los seres humanos y los animales. Y por último, las infecciones es la invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos de un organismo. ¿Cómo influyen los desastres naturales biológicos en la industria? Un claro ejemplo que se está viviendo en la actualidad es la rápida propagación del COVID-19 que provocó la peor crisis sanitaria del siglo a nivel mundial, haciendo temblar a sectores industriales. El crecimiento económico a nivel mundial era tenue, pero se estaba estabilizando. Cuando se dieron a conocer peculiares casos de neumonía en un desconocido Wuhan, capital de la provincia de Hubei, ubicado en China, un 31 de diciembre se reporta a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la detección de este extraño caso, a causa de un virus desconocido. Las restricciones sobre los movimientos de personas, bienes y servicios y las medidas de contención aplicadas como el cierre de fábricas hicieron retroceder el sector industrial y recortó la demanda interna en China, México como en cualquier otro lugar. En este contexto, el impacto sobre el resto del planeta a través de los viajes de negocios, las cadenas de suministro, las materias primas y las caídas de la confianza se agravaron. El nuevo coronavirus golpeó tan fuerte en distintos ángulos a México. La economía más grande de América Latina ha tenido que hacer frente a la caída de los precios del petróleo, el congelamiento del sector turístico, la incertidumbre en mercados financieros y la ruptura de las cadenas de suministro de las industrias más robustas. El indicador global de la actividad económica mostró la disminución de un 17.3% en abril respecto al mes previo. Con cifras descentralizadas, la actividad industrial cayó en un 25.1% de marzo a abril. El sector de comercio y servicios se contrajo en un 14.4% y las actividades primarias como la agricultura, la ganadería, caza, pesca y la explotación forestal descendieron en 6.4% en el mismo periodo del tiempo. El sector manufacturero tuvo una contracción mensual del 30.5% en abril, donde la fabricación automotriz fue la mayor afectada con una disminución de un 81.1%. En materia de impacto sobre el empleo, los datos más recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, dan cuenta de la pérdida de más de 1 millón de empleos formales entre abril y mayo del presente año. Ahora bien, como forma de conclusión, es importante que nosotros como los seres humanos tomemos la conciencia de qué fenómenos naturales están presentes en nuestro día a día, tales como lo mencionó nuestra compañera Anayeli, la propagación del COVID-19, el cual se ha llevado a millones y a millones de personas de todo el mundo, y más de México. O, por otro lado, los deslaves de los cerros, tal es el caso de Tlalnepantla, el cual cobró demasiadas vidas. ¿Y por qué? Porque los humanos no somos conscientes de las acciones que hacemos e invadimos a la madre naturaleza. Es por ello
que los invitamos a través de esta presentación a tomar conciencia de que no debemos de invadir a la naturaleza. ¿Por qué? Porque un fenómeno natural puede arrancarnos la vida en un instante. Muchas gracias.